Bueno, hay todo un debate. Esto no se debate solamente en el Congreso, se debate en las universidades también, ¿no? Si todo lo que es derecho penal brinda o no soluciones a la seguridad, inseguridad, como usted lo prefiera. Ahora se está discutiendo la baja de imputabilidad ante muchos menores que han sido captados en delito o por mismas agrupaciones que a veces los hacen delinquir para evadir a la justicia. ¿Cuánto se puede hacer desde la persecución penal para solucionar o aportar en algo para el problema de la inseguridad, la puerta giratoria, barra etcétera, barra etcétera? Se lo vamos a preguntar a Pamela Ricci, es fiscal, bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Diego, ¿cómo estás? Bueno, Pamela, la justicia penal, ¿cuánto puede hacer en todo esto desde el lugar que te toca a vos, que es el de fiscal? Creo que son los que están en la primera barricada, ¿no? en este tema. Exacto. Sí, el fiscal está en la trinchera, en sí todos los operadores de justicia del Ministerio Público Fiscal estamos en la trinchera porque somos los que primero recibimos la noticia de la ocurrencia de un delito. Entonces tenemos que tomar decisiones de manera inmediata, no podemos dudar, tenemos que ser certeros con el tipo de resolución que vamos a adoptar en el caso concreto, porque la intención es dar respuesta a la comunidad. La sociedad necesita respuesta ante los conflictos que la quejan y sabemos que los conflictos de índole penal son los más graves de la sociedad. Por algo, el derecho penal tiene previstas sanciones como la prisión, la reclusión, que son privación de la libertad para la persona que ha cometido un delito y que se le prueba que además tuvo esa responsabilidad. Bueno, y ¿se puede dar lo que le corresponde a cada quien cuando delinquió? O sea, uno veía hace muchos años todo esto del sistema acusatorio en Estados Unidos, fundamentalmente, donde inclusive ellos tienen una figura de un superfiscal que tiene hasta un cargo casi electivo, digo, ¿no? Claro. Y muchas filas atrás, pero uno veía esa lucha, esa tensión entre lo que se podía probar, o sea, lo que decía la policía que había sido cuando recibió la noticia de crimen y lo que realmente se puede probar en el expediente o en el juicio. ¿Qué grado de efectividad tiene la justicia hoy en día? O todos los, si querés, los eslabones que son auxiliares de la justicia también, en decir, bueno, esto pasó, se pudo probar esto adentro. Bueno, es una gran pregunta. En lo que a mí concierne, yo tengo plena confianza en el sistema y no lo digo desde un lugar subjetivo, sino que yo cumplo con un deber de objetividad también, incluso cuando doy este tipo de apreciación. Así como vos bien lo decís, los actos de la policía son actos que nos permiten a nosotros, por su despliegue operativo, obtener elementos de cargo, pruebas, para poder acreditar que una circunstancia ocurrió y que una persona intervino en ese hecho con alguno de los grados de participación que el Código establece. Lo que hace la justicia es fundamental, porque es otorgar un marco legal para poder introducir esos elementos dentro del proceso penal. De otra manera no se podría, porque de hecho la policía cumple a requerimiento del fiscal, es decir, todos los actos de la policía, las diligencias de prueba, son llevadas adelante por requerimiento del Ministerio Público Fiscal. Y a mi modo de ver, que yo siempre lo comento con otros operadores, colegas, el valor justicia es un valor axiológico, ¿no es cierto? Siempre preguntaríamos, bueno, ¿cuál es la justicia del caso concreto? Quizá pueda que para alguien la justicia del caso concreto sea una, que para otra persona no lo sea. ¿Por qué? Porque no es un valor unívoco, es un valor multívoco que se puede medir en función de múltiples factores, tomando en cuenta que el derecho también es una ciencia que no es exacta, no está previamente tasado. Más que nada lo que se toma en cuenta son características de víctima y victimario, las circunstancias que pueden haber llevado a delinquir a esa persona, la existencia de antecedentes penales previos, porque no es lo mismo un infractor de primer orden, un ofensor primario, que alguien que ya venía con antecedentes, porque el descargo que se va a hacer estatal a través de la sanción va a ser más severo. Claro, y a ver, porque hay muy enraizado en la cultura popular el que en la justicia y fundamentalmente en el juzgador, esto es más tarea, si bien el fiscal evalúa estos elementos, sí, tiene que ver finalmente con el juez, exacto, pero que hay un siga-siga, que
que sigue esto, no sigue más, pero yo para ponerlo a modo de ejemplo, porque Lo parece entiendo. oferta de supermercado del 2x1, la reducción del 3/4, esto, aquello, lo otro, la buena conducta, algo que hace que uno dice, bueno, impongo una pena que va desde tal hasta tal graduación, pero termina siendo al final o exhibición de prisión, o termina siendo, si correspondían o 6 años o 7 años, terminan siendo 3, o por qué no menos. Bueno, en función de eso es necesario distinguir. Primero que en nuestro país, como en muchos países, porque a veces la gente esgrime la expresión, esto es Argentina. Y me gustaría que pudieran conocer la legislación comparada para darse cuenta que el principio rector en la mayoría de los estados es la libertad durante el proceso. Sí, sí. Esto es una manda legal, es decir, es el Parlamento, el Poder Legislativo, quien ha decidido incorporar a través de la Constitución del 94 instrumentos internacionales que establecen, debe primar la libertad durante el proceso. Hasta que no te condenaron sos inocente. Primero que rige el principio de inocencia, que es un estado con el que la persona nace y que solo puede ser destruido por una condena firme. De manera que la persona siempre va a tener un trato que se le dispensa de inocente hasta que una condena demuestre que se puede destruir ese estado de inocencia. En el mientras tanto, los códigos procesales, la Constitución e instrumentos incorporados, mal que le pese al ciudadano de a pie que por ahí siempre pone el halo de duda sobre la justicia, que no hace más que aplicar la manda legal, establece que la persona permanecerá en libertad durante el proceso. La única posibilidad de que esa persona tenga una prisión preventiva, una medida de coerción anticipada a lo que es el juicio, son los peligros procesales. Es decir, peligro de fuga, entorpecimiento de la prueba, que pueda influir sobre testigos o peritos para que cambien su testimonio, para ejercer esa coacción, y en la medida en que eso no pudiera establecerse, no debería, o los jueces de garantías no van a dictar una prisión preventiva. ¿Y qué es lo que pasa con, no sé si es, no es legal, pero digo, con se debilita en algún momento el principio de inocencia, digo, porque acto por acto se juzga, todo bien, pero hoy en día se están viendo no solamente la reincidencia, sino que algunos estados provinciales están viendo la reiterancia, que para mí se parece bastante, pero bueno, claro, cambia la palabra, que en realidad es, bueno, robaste una vez, robaste a las 2, robaste a las 3, robaste a las 4, robaste a las 5, robaste 10 veces y tenés un montón de procesos que si bien no te condenaron todavía, están marchando porque no le das tiempo a la justicia a trabajar, que volviste a robar, ¿sigue siendo tan inocente como desde el primer día esa persona? Veamos. El estado de inocencia se va perdiendo a medida que se van colectando pruebas incriminantes que van elevando el grado de probabilidad en que la Fiscalía considera que puede formular una acusación. No es lo mismo una causa en el inicio que cuando yo voy recabando elementos de cargo y puedo decir, bueno, estoy en un 80% convencida de que esta persona fue responsable por todo este plexo de pruebas que hemos podido acumular. Y lo interesante es que después lo vamos a trasladar en un juez al que tenemos que convencer de aquello, porque el juez no conoce los pormenores de la causa, de allí el sistema acusatorio. El juez va a ser un tercero imparcial y nosotros vamos a ir hacia adelante con el criterio de objetividad con lo que hemos colectado. Ahora bien, como vos bien decías, no es lo mismo la reincidencia que la reiterancia, porque de hecho la reincidencia está legislada. Exacto. La reincidencia es un instituto procesal que está recogido en el Código Penal y además en la ley de ejecución, que es para cuando la persona ya tuvo una condena. De manera que si esa persona que tuvo una condena vuelve a cometer un hecho, el Estado ¿qué considera? Que es desaprensiva nuevamente, es decir... Claro, pero muchas veces no se llega a una condena. Porque o tenés probation o tenés muchas figuras legales que no llegás a ser condenado, pero lo hiciste y lo admitiste. En realidad ahí hay que hacer una aclaración. En nuestro Código de Procedimiento de la Provincia de Buenos Aires, tanto la probation como el juicio abreviado no implican asunción de responsabilidad. Claro. De manera que son institutos alternativos al juicio que van a llevar a una sentencia o a una absolución, pero no implica que la persona asuma su responsabilidad. Ahora bien, tanto en el juicio abreviado, que es un acuerdo entre partes, como en la suspensión de juicio a prueba o probation, la persona queda sometida a pautas de conducta, probablemente por el término de 2 años, que es un término legal en que tiene que observar ciertas pautas. Entre esas pautas que se encuentran, no volver a cometer delitos.
porque de lo contrario se le puede revocar ese beneficio. Eso es realmente así. Por eso yo hablo de la confianza en el sistema judicial. ¿Y este seguimiento se hace efectivo? Sí, Porque, el seguimiento o sea, se hace. por ahí no es equivalente que, no sé, te roben una moto que tiene un valor importante y Claramente. probablemente la hayan rescatado, pero está toda destruida después. Sí. Y te ponen una probation por una cantidad ridícula de dinero y que pases a firmar por la comisaría. Eso, muchas veces en la gente parece un chiste, o sea, parece que le están tomando el pelo. Por eso te consulto esto, porque Sí. ya en esto no interviene, o en algunas partes sí, en otras no. Los fiscales no son siempre los mismos operadores de justicia, pero en el marco del sistema resta credibilidad. Lo que sucede es que para poder otorgarse un instituto alternativo como la probation, el juicio abreviado, lo que es necesario es ver las condiciones que el código establece. El código establece un mínimo y un máximo de pena. No es que por un delito grave alguien podría obtener una probation, no. Tiene que ser, son para delitos de menor cuantía las probation. Y porque aparte es un ofensor primario, es la primera vez que delinque. Yo siempre les digo cuando hablo con los imputados, son como 2 balas de plata que el Estado argentino otorga para que alguien cometa hechos de una cuantía pequeña, que no son hechos graves. Entonces, la persona puede acceder a una suspensión de juicio a prueba, probation, luego a un acuerdo de juicio abreviado y recién entonces, cuando se hayan agotado esas 2 balas de plata, su próximo pronunciamiento será de efectivo cumplimiento. Pero el sistema hace un seguimiento, se entrecruzan datos. Todos los sistemas están absolutamente compatibilizados para que el operador pueda entender cómo es el prontuario de esa persona. Y si el operador, más allá de que no hubiera una condena previa para declararlo reincidente, ve que hay reiterancia, que eso sí no se encuentra legislado, es un término que se acuñó recientemente. Hay muchas provincias que están tratando de legislarlo. En Córdoba creo que estaba... Están tratando ahí de legislarlo, porque yo creo que lo que pasa es que ahí también tenemos un quiebre con el principio de inocencia, porque estaríamos aceptando lisa y llanamente que una persona que no recibió pronunciamiento de condena... Es un poco menos inocente. Exacto, como si yo dijera, bueno, Diego ha cometido esta cantidad de delitos contra la propiedad, es un delincuente por reiterancia. Sería Pero, como un scoring de la inocencia. claro, es te como va, si te va fuera, perdiendo precio. es Sí. como un contrapeso con el estado de inocencia. Por eso de ahí yo creo la dificultad que va a tener ese debate parlamentario en el caso de querer darse para poder instalar como un criterio o pauta rectora la reiterancia. Bueno, y sobre esto te voy a pedir simplemente opinión, porque ya no es tu jurisdicción por ahora, pero tiene que ver con los menores y su incidencia en el delito. Algo que cuando delinquen menores, cuando uno ve aberraciones como la del playero en Rosario te hierve la sangre, o cuando ves cómo son utilizados en el Gran Buenos Aires muchos menores para burlar el accionar de la justicia, una condena efectiva y todo lo demás. ¿Qué incidencia tiene? ¿Te parece que puede llegar a cambiar mucho el panorama con esto de la baja de imputabilidad, de la edad de imputabilidad? Bueno, en lo que a mí respecta, yo formé parte del Fuero de Justicia Juvenil durante 8 años. Pude empaparme de una realidad, afortunadamente lo digo porque me brindó la posibilidad de conocer un mundo distinto que la mayoría de la gente no puede conocer, incluso los propios operadores de la justicia ordinaria no conocen la problemática ligada con la delincuencia juvenil. En este sentido, lo que yo puedo decir es que nunca el recrudecimiento de las penas o decisiones de esta naturaleza garantizan que va a disminuir el delito. Es decir, las teorías de la prevención de la pena que tienden a establecer condenas ejemplificadoras o que van a disuadir al resto de la población de que no delinca, esto es algo que ya está confirmado por la ciencia, por la criminología, por la sociología, que no va a suceder. Sin embargo, es un discurso que se enarbola campaña política tras campaña política y todos abonan esta situación, pero que no está probada y que además no tiene un sustento realmente serio. Y algunos medios de comunicación, porque siempre todo lo vinculado con el crimen es algo que tiene mucha salida, tiene mucho consumo de parte de las personas, lo dicen como si fuera verdaderamente cierto y fidedigno, cuando en realidad no lo es. A mi modo de ver y por lo que yo pude experimentar con los menores de edad que cometían delitos, el menor que delinque tiene una situación absolutamente adversa a la que tiene otro joven de su misma edad, pero que pudo tener condiciones diferentes. No estoy queriendo con esto justificar absolutamente el delito juvenil, pero sí estoy diciendo que ante todo nos encontramos con una persona que no alcanzó su desarrollo
psicofísico, emocional ni social como para poder tomar decisiones en condiciones de un adulto. Claro, el problema es cuando esos dos mundos se chocan, ¿no? El de una persona que resulta siendo víctima Sí. y se cruza este menor en el camino que probablemente haya sido también un olvidado de la sociedad. O sea, Totalmente. ¿cómo hacemos Ahí para...? tenemos como diferentes condiciones de vulnerabilidad. Lo que sucede es que por una decisión de política criminal el Estado argentino fijó como edad para persecución penal la de 16 años, considerando que, por ejemplo, es una edad en la que el joven puede votar. Es decir, así como el Estado estableció el joven de 16 puede elegir a sus gobernantes, bueno, en paridad también puede ser perseguido penalmente porque ya al estar en condiciones de decidir, podría tranquilamente ser perseguido y juzgado, pero no como un adulto. Porque ahí estamos en un gran problema, estaríamos tratando a diferentes como si fueran iguales. Y esto la propia Constitución Nacional en su artículo 16 lo prohíbe expresamente. ¿Y existiría la posibilidad de que un juez determine esa imputabilidad? Digo, no sé si basado en el resultado, pero en Estados Unidos, que es otro sistema completamente distinto, ellos observan la gravedad del ilícito y ante determinados ilícitos ven, ¿no? Si adelantan o no esa posibilidad de punibilidad. Claro, bueno, lo que sucede es que tiene que haber, por una cuestión legal, una pauta rectora y un criterio uniforme que establezca un mínimo de edad legal para perseguir. Es decir, no se podría dejar librado a un criterio del acusador porque llevaría a muchos casos de inseguridad jurídica. Entonces, como mínimo el Estado tiene que establecer un mínimo de edad legal para perseguir y para juzgar. Y esto aclarando que además en el caso de ser hallado responsable, el joven no recibe la misma condena que el adulto, sino que se utiliza la escala de reducción como si fuera el delito en grado de tentativa. Que también se hizo con el mismo espíritu, el legislador lo ha hecho, de establecer, yo no puedo condenar a una cantidad de años a un adulto o a un joven que cometió, aunque sea el mismo tipo de delito, por su especial condición de sujeto activo. Y esto es algo que no solamente se dice en nuestro derecho positivo interno, esto se recoge de instrumentos internacionales, de la Declaración de los Derechos del Niño, que es importante que no se lo juzgue en paridad con un adulto. Y la realidad es que muchas veces lo que sí ocurre es el ejercicio de un proselitismo delictivo de parte de un adulto que aprovecha, como vos bien dijiste el ejemplo, de la condición de un menor que sabe que no va a poder ser perseguido para mandarlo a cometer ese hecho. Y ahí sí hay un agravante, pero en el adulto. El agravante tiene el adulto tiene un agravante, que es una agravante genérica, pero está en el Código Penal, en la parte general, que le agrava la pena precisamente por introducirlo en esta vida, porque de alguna manera le tuerce su sano desarrollo, enseñándole a delinquir como a otros nos enseñan cosas como el conocimiento, la capacitación y cosas buenas y productivas para nuestra vida. Y un poco volviendo a esto que vos hacías una referencia, si bien nuestro Estado no puede perseguir a un menor de 16, o sea, quien tiene 15 o menos, sí se le puede imponer una medida de seguridad, enviarlo a una institución como un centro de referencia donde va a recibir un abordaje de todo tipo, tanto psicológico, se le va a enseñar deportes, va a poder aprender como si estuviera en la escuela, va a hacer huerta y va de alguna manera a resignificar y revalorizar todo aquel plexo de valores que no pudo tener en su vida por tener situaciones adversas. Pamela, desde ya, muchísimas gracias. Un debate amplio y largo. Amplio. Gracias. Muchas gracias.